Pedirle al Señor que nos abra nuestro corazón, que nos ayude a entender y que me dé a mí la capacidad de poder explicar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Ponemos en tus manos, Señor, este mensaje. Sabemos que en tu corazón siempre está, Señor, el hablar a nuestra vida en todo momento, Señor. Te pedimos, Señor, que si tu palabra nos confronte, Señor, que nos des la sabiduría para poder afrontar esa exhortación, Señor, y que podamos nosotros tener el valor de asumir ese reto, de superar esa área de nuestra vida, Señor, para estar completos en Cristo. Te pido, Señor, que me des el denuedo para poder compartir tu palabra, Señor. Estoy abierto a lo que tú quieras hacer esta tarde, Señor, en mi corazón y el corazón de mis hermanos. Te pido que prepares la atmósfera, Señor, para que tu palabra pueda caer en tierra fértil y podamos dar ese fruto que tú quieres, Señor, que es Cristo Jesús en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Como ustedes saben, si vinieron la semana pasada, el día domingo, pastor estaba hablando acerca de una historia de amor. ¿Cuántos se recuerdan? ¿Verdad? Y en resumen, pues mostraba o hablaba acerca de cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo decidieron crear al ser humano, darnos la oportunidad de vivir, ¿verdad? Y llevarnos y ponernos en un lugar donde íbamos a estar en comunión eterna con Él. Nosotros le echamos a perder todo, pero Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros y ahora está trabajando en nuestra vida para volver a unirnos a Él, ¿verdad? Esa es la historia de amor que el pastor nos enseñaba la semana pasada. Y el día viernes tuvimos el privilegio de que el suegro de Becky, el papá de Skyler, viniera y diera la palabra, ¿no? Y si no estuvieron acá, él hablaba acerca del milagro más grande que es la salvación. Y hablaba acerca de la justificación, la santificación y la glorificación, ¿verdad? Que es el propósito por el cual Dios nos creó para glorificar a Jesucristo. Cristo viene, muere por nosotros, nos hace justos ante los ojos de Dios, nos santifica por medio de su palabra, la comunión con Él, y luego nos ayuda a poder glorificar al Padre a través del testimonio de reflejar a Cristo en este mundo. Así de sencillo se resume todo eso, que la mayoría de nosotros lo sabemos, pero lo difícil es practicarlo, hacerlo. Entonces, yo analizando esto, ¿verdad? El Señor hablaba en mi vida y me da un tema que viene relacionado a eso, ¿verdad? Está el Padre, nos hace a nosotros, fallamos y envía a su Hijo Jesucristo. Jesucristo viene, nos justifica, nos santifica y nos hace que glorifiquemos al Padre. Pero ¿cómo sucede eso? Entonces, meditando en esto, todos sabemos que cualquier cosa, por ejemplo, si tú quieres un fruto de naranja o lo que tú quieras, necesitas sembrar. Necesitas una semilla para que pueda salir lo que tú quieres. O sea, se necesita una semilla. Entonces, yo analizando esto, Dios habla a mi corazón, cuando nosotros, todos los que estamos acá, si tú eres nuevo y es tu primera vez en la iglesia y no has recibido a Cristo, hoy es el momento en el que tú tienes la oportunidad de poder poner esa semilla en tu corazón, en tu vida, que va a traer fruto. Y un fruto asombroso, o sea, inexplicable. Pero los que estamos acá, si ya hemos recibido a Cristo, cada uno de nosotros ya tenemos la semilla en nosotros, ¿verdad? Y para hablarlo un poquito más entendible o que se nos haga más fácil entenderlo de lo que quiero hablar esta tarde, todos sabemos, la mayoría de acá estamos casados, tenemos hijos, ¿verdad? Los hijos han nacido a través de una intimidad, ¿correcto? Y hay una semilla de parte del hombre hacia la mujer que permite un proceso que le llamamos embarazo, ¿correcto? Y viene y sale a la luz el fruto de esa intimidad. Entonces, yo en el tiempo que tengo como padre, yo nunca en mi vida me había puesto a analizar qué es lo que sucede en el embarazo. Me imagino que muchos de ustedes, las mujeres incluso, no saben todo lo que hace el cuerpo del ser humano cuando está embarazada. Yo me gustaría poner un video, Pire, no sé si tienes un video para que vean. Yo sé que se van a asombrar de ese video porque yo lo vi y dije, wow, o sea, ves el poder de Dios en cómo funciona el embarazo en el cuerpo de la mujer y hay cosas, lógicamente ellos explican en palabras científicas y todo lo que sucede exactamente y dicen ahí que ningún órgano queda sin ser cambiado, ninguno. Entonces quiero ver que si pueden ver este video y luego continúo con la prédica, hermanos. Durante el transcurso de un embarazo, todos los órganos del cuerpo cambian.
Iniciados por una variedad de hormonas, estos cambios comienzan tan pronto como inicia el embarazo. Pocos días después de la fertilización, el embrión se implanta en el útero. Como su ADN no coincide exactamente con el de la madre, el sistema inmunológico debería teóricamente reconocerlo como un invasor, atacarlo y destruirlo, como lo haría con bacterias u otros microbios dañinos. Ese es el desafío. El sistema inmunológico de la madre necesita proteger a ella y al feto, pero no puede actuar como suele hacerlo. Lo que pasa no es tan simple como una disminución de la respuesta inmune. En cambio, hay una interacción compleja que estamos empezando a entender y que involucra muchos tipos diferentes de células inmunes, algunas de las cuales parecen proteger al feto del ataque de otras células inmunes. El cuerpo también crea en el cuello uterino un tapón antibacteriano de moco que mantiene alejados a los gérmenes y que permanece sellado hasta el parto. Con el avance del embarazo, el útero se expande hacia arriba y hacia afuera con el feto en crecimiento. Para hacer espacio, las hormonas progesterona y relaxina les indican a los músculos que se aflojen. Los músculos que impulsan alimentos y desechos por el tracto digestivo también se relajan y se vuelven lentos, lo que produce estreñimiento. Los músculos relajados de la parte superior del estómago pueden hacer que el ácido salga al esófago y la garganta, lo que causa acidez y reflujo. Estos cambios pueden empeorar las náuseas matutinas causadas en parte por la hormona GCH y que también pueden ocurrir en otros momentos del día. A medida que crece, el útero empuja el diafragma, el músculo que expande y contrae el pecho con cada respiración. Esto limita el alcance del diafragma. Para compensar, la progesterona actúa como estimulante respiratorio y hace respirar a la embarazada más rápido, para que tanto ella como el bebé obtengan suficiente oxígeno. Esto puede producir en la embarazada una sensación de falta de aire. Entre tanto, los riñones producen más eritropoyetina, una hormona que aumenta la producción de glóbulos rojos. Los riñones retienen agua y sal adicional en vez de filtrarlas en la orina para aumentar el volumen de sangre. El volumen de sangre de una embarazada aumenta en un 50% o más, pero también está un poco diluida porque solo tiene el 25% más de glóbulos rojos. Por lo general, el cuerpo produce glóbulos con el hierro de nuestra comida, pero en el embarazo, el feto también crea su propia sangre con los nutrientes de la comida de la madre, con lo que quedan menos hierro y nutrientes para ella. El corazón tiene que trabajar más para bombear toda esta sangre por el cuerpo y la placenta. La frecuencia cardíaca de una embarazada aumenta, pero no entendemos del todo cómo la presión cambia en un embarazo saludable, ya que algunas de las complicaciones más serias están relacionadas con el corazón y la presión arterial. El útero en expansión puede presionar las venas y causar acumulación de líquido en piernas y pies. Si presiona una vena grande llamada vena cava inferior, podría interferir con la sangre que vuelve al corazón, lo que generaría una caída de la presión arterial luego de estar de pie mucho tiempo. Algunos de estos cambios comienzan a revertirse incluso antes del parto, como cuando el feto baja, lo que hace disminuir la presión sobre el diafragma y permite que la embarazada respire más profundamente. Durante el trabajo de parto y el parto, gran parte del exceso de líquido se pierde cuando se rompe la bolsa. El útero vuelve a encogerse en las semanas posteriores al nacimiento. Al igual que con el resto del cuerpo, el embarazo afecta al cerebro, pero estos efectos son algunos de los menos entendidos. Estudios recientes muestran diferencias en escáneres cerebrales después del embarazo y la maternidad temprana, y sugieren que estos cambios son adaptaciones. Eso significa que pueden ayudar con habilidades maternales, como una mayor capacidad para leer señales faciales de los bebés. Wow, ¿quién sabía todo eso? ¿O lo sospechaba? Es increíble cómo Dios hizo al ser humano, ¿no? Vemos aquí, todos los órganos sufren un cambio, todos. Y es interesante porque normalmente cuando alguien está embarazada, una persona está embarazada, normalmente no se dan cuenta el mismo día, pero el proceso empieza el mismo instante. Comienza a haber un cambio interno, ¿verdad? Comienza a haber un cambio interno y muchas veces, pero siempre viene un cambio externo, siempre. Ya sea
en 2 meses, 3 meses, hay personas que yo he escuchado y dicen, oh, tengo 5 meses de embarazo y están bien delgaditas, y otras mujeres dicen, wow, ¿cómo le haces? No se te nota, pero tarde o temprano se le nota. Entonces, y luego de que dan a luz, quedan marcas en su cuerpo. O sea, externas, siempre va a haber algo externo que refleje lo que hubo y lo que sucedió internamente. Entonces, basado a esto, yo quiero hablar hoy acerca, y el tema de la prédica es el Hijo de Dios en mí. Porque eso es lo que sucede, hermanos, cuando tú recibes a Cristo, tenemos el privilegio de tener al Hijo de Dios en nosotros. Si eso no te emociona, no creo que te pueda emocionar. De verdad, hermanos, esa es la gran diferencia de nosotros con la gente que está en el mundo, de que Dios en su misericordia nos escogió, nos buscó y puso a su Hijo Jesucristo en nosotros. Y quiero hablar acerca de esto, y quiero invitarlos que abran su palabra, la Biblia, en Romanos capítulo 8, versículos 9 y 10. Dice la palabra de Dios de esta manera. Yo sé que Pire lo va a poner allá. Romanos 8, versículos 9 y 10. Dice la palabra de Dios así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, Cristo en mí ha venido a comenzar a hacer cambios en mi vida. O sea, no puedes evitar eso. Si tú de verdad has recibido a Cristo y has tenido esa intimidad con Él, es un momento que Él escogió. No lo escogiste tú, no fue algo que tú hayas planeado. Yo puedo dar testimonio de lo que me pasó a mí. Yo no estaba buscando de Dios, Dios me buscó a mí. Y yo sé que así ha pasado contigo. Dios te ha buscado, y si estás aquí es porque Dios en su misericordia te encontró, puso sus ojos en ti y te escogió, y escogió poner en ti a su Hijo amado, Jesucristo. Jesucristo en ti. Y si vemos, quiero comparar esto y quiero mostrarte que cuando Cristo ha sido depositado en ti, nosotros vamos a tener 4 etapas en nuestra vida en las que vamos a ir viendo el reflejo de cómo Cristo va avanzando en nuestra vida. Yo te puedo decir, hermano, porque me pasó a mí cuando yo vine a Cristo, yo quería saberlo todo. Yo quería orar como hermano José Luis, quería enseñar como Gerson, quería hacer todo, pero no entendía que voy por etapas. Cristo está trabajando en mí, lo normal es ir avanzando. Si tú te quedas estancado, hermano, pues, algo está mal. Si podemos comparar con una mujer embarazada, si no se está moviendo el niño, si no está sucediendo algo, se alertan y tienes que ir de emergencia. ¿Qué está pasando? Y buscar una solución y vamos a seguir avanzando. No te puedes quedar estancado. Entonces esta tarde yo sé que el Señor va a hablar a nuestra vida para que nosotros podamos identificar en qué etapa está Cristo en nuestra vida. Y si es esa la etapa correcta, o nosotros hemos evitado que Cristo siga avanzando en nosotros. Y eso es lo que yo le pido al Espíritu Santo esta tarde, que nos pueda ayudar a identificar dónde estoy yo. Y si esa es la etapa que me corresponde a mí estar. Yo, gracias a Dios, me trajo hace 8 años a la iglesia y le agradezco a Dios por eso. Entonces, yo no podría estar, si yo estuviera en la etapa donde Dios me está enseñando apenas qué es la fe, qué es la Biblia, quiénes son los discípulos, qué es esto, cómo funciona esto. Yo podría autocalificar y reflexionar, no tendría que estar yo ahí. He hecho malas cosas estos 8 años y necesito avanzar más. Y Dios lo puede hacer. Porque dice la palabra de Dios que para lo que nosotros los hombres es imposible, para Él es posible. Entonces, lo primero que quiero llamar a tu atención es esto, de que fuimos escogidos por Dios. No fuiste tú, no fue por tus obras, no fue por tus acciones, no fue porque tú eras mejor que alguien más, fue Cristo Jesús, Dios mismo diciendo,
a este quiero yo. A él, ahí quiero depositar mi semilla, mi hijo amado en él. Y vamos a ver, dice, quiero invitarte que hagas tu palabra en Lucas 1, versículos 30 y 31. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 1, versículos 30 y 31. Dice, entonces, yo sé que saben la historia, ¿no?, del nacimiento de Jesús, pero voy a leerles este versículo. Dice, entonces el ángel Gabriel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Tú eres María. Puedes cambiar ese nombre de María. A veces nosotros nos asombramos de lo que Dios hace en los discípulos o en las personas que aparecen en la Biblia. Y lo que hace Dios en ti, ¿qué? Yo te puedo decir, hey, Belén, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre un hijo, el Hijo de Dios, y le llamarás Jesús. Ese es Dios hablando a tu vida. Dios te escogió cuando tú no lo buscabas, y en su gracia y en su misericordia Él te llamó a tener el privilegio, el honor de tener en tu vida la semilla que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Porque sé que hay personas que hablan de Jesús, un Jesús falso, pero hay que tener en cuenta y ser claros, Jesús es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios en ti. ¿Y qué provoca eso? Esa es la etapa 1. Dios te escoge para poner a su Hijo en ti, para poder impregnarte de su ADN, de su esencia, y que pueda empezar el cambio de transformación en tu vida. Nada se puede hacer si no es Jesús en tu vida depositado. No puedes hacer nada, hermano. Si tú ves personas que fueron alcohólicas o que son alcohólicas y que no han recibido a Cristo y dicen, yo dejé el alcohol, yo pude, tarde o temprano van a regresar. Porque no es por tus fuerzas, es por medio del poder del Espíritu Santo. Solamente por medio de Él. Entonces, una vez Dios nos escoge, en esta etapa Dios nos escoge, decide poner a Cristo en nosotros. Ahora, ¿qué toca? Yo pensaba cuando Dios me llamó y vine aquí a la iglesia, escuché la prédica y Dios constritó mi corazón y me hizo sentir el arrepentimiento y querer buscar a Dios. Tuvo que haber una decisión de parte mía. Yo pude haber escuchado la prédica, pude haber oído la voz de Dios o pude haber visto el llamado de Dios a mi vida diciéndome, ven que quiero poner a Cristo en ti, pero si yo no tomo una decisión, me voy y ahí quedó. Pero esta tarde, yo sé, todos hemos recibido a Cristo, los que estamos acá. Dios puso a Cristo en ti. Veamos lo que dice Lucas 1, capítulo 1, versículos 34 y 35. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es Cristo, es el Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo obrando en tu vida. Y esa es la ventaja y la bendición que tenemos en Dios, de que Él nos escoge y nos da lo necesario, que es el Espíritu Santo, para avanzar. Esa es la etapa 1, hermano. Que las personas que deberían estar en esta etapa serían las personas que apenas acaban de recibir de Cristo. Ok, vamos a ver la etapa 2. La etapa 2 es Cristo en mí hace cambios internos. Tal y como vimos en el video, en cuanto entra y el óvulo es fecundado, empiezan a haber cambios en todos los órganos del cuerpo. Cristo empieza a hacer cambios en mí cuando está en mí. Eso, aunque la gente no lo vea, tú sabes. Ya no pienso de la misma manera, ya no actúo de la misma manera, ya no quiero hacer las mismas cosas, lo que antes me gustaba ya no me gusta.
Cosas que a veces la gente ni siquiera sabe, pero tú sabes que algo está pasando en ti. Y es el poder del Espíritu Santo trayendo a ti los cambios que necesitas. Y veamos qué dice Lucas capítulo 1, versículo 38. Dice, entonces María dijo, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Es el primer paso a poder tener cambios internos. Rendir tu voluntad. Así como lo hizo María. Dijo, hey, hágase conforme a tu palabra. No conforme a lo que yo quiero. No conforme a mis emociones. No conforme a mis pensamientos, mis creencias, mis hábitos, mis costumbres. Conforme a tu palabra, Señor. Que es verdad, que da vida, que edifica. Que da gracia y sabiduría. Es lo que quiere Dios, es lo que espera Dios de ti, que rindas tu voluntad. Una vez tú rindiendo tu voluntad, el Espíritu Santo va a hacer todo lo demás. Todo lo demás, yo te lo puedo garantizar. Hay cosas que yo jamás imaginé dejar en mi vida. ¿Y a dónde están? Dios las quitó. No fui yo con mis fuerzas. Así de la nada, Dios ponía el asco por las cosas, el sentirme mal por hacer algo. Que aborrecía y decía, no, ya no lo voy a hacer, tengo que apartarme de esto. Cuando estás en esa etapa, hermano, donde tú rindes tu voluntad a Dios, estos cambios comienzan a tomar vida y a ser parte de ti. Veamos lo que dice Lucas capítulo 2, versículos del 4 al 7. Dice la palabra de Dios. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Qué es lo que Dios hace en nosotros en cuanto nosotros rendimos nuestra voluntad a Él? Cristo comienza a ser formado en nosotros. Y aquí en esta palabra, si ustedes saben el contexto, José y María estaban lejos de Belén y Dios había dado una profecía de que Jesús iba a nacer en Belén. Entonces Dios viene y mueve el corazón de un rey malvado y manda a hacer un censo y le dice a la gente que tiene que regresar a su ciudad natal a registrarse. Y José y María regresan a Belén y cuando están haciendo el censo y se registran, Dios nace en Belén. Para que se cumpliera la palabra de Dios que Jesús iba a nacer en Belén. Y estaba leyendo que Belén en griego se dice Betlehem, que significa casa de pan. Entonces, cuando nosotros rendimos nuestra voluntad a Dios, nos corresponde ahora alimentar a Cristo. ¿Cuál es la casa del pan? ¿Dónde es el lugar donde Dios viene y comienza a alimentarte y darte el pan de vida que necesitas para tu vida? La iglesia, la comunión con los hermanos en Cristo, la presencia de Dios. Es el único lugar donde tú puedes recibir el pan que necesitas para que Cristo crezca. Que crezca en gracia, que crezca en amor, que crezca en misericordia en ti. Porque no eres tú el que eres misericordioso, no eres tú el que eres bondadoso, no eres tú el que eres amoroso. Es Cristo en ti. Pero es a través de una sumisión, de rendir tu voluntad y de permitir venir y congregarte y formarte tus principios, tus valores, todo en ti, en esta casa, donde es la casa del pan, donde Dios está dando su palabra, dando su pan de vida, para que Cristo en nosotros crezca y se haga más grande y se haga más grande, y tú te disminuyes. Y tú dejas de ser importante. Y tú dejas de ser primero tus cosas, sino que primero las cosas del reino.
Eso es lo que hace Dios, pero es estando en su presencia, estando en la casa de Dios, donde viene la provisión del Padre para que Cristo siga creciendo en mí. Es lo que hace Dios. Él dice, si damos cuenta, dice Betlehem significa casa de pan. Aquí vamos a tener abundancia. Nuestro pastor es un hijo de Dios que ama a Cristo, que ama la verdad, que nos enseña conforme a su palabra, la palabra de Dios, que nos guía por el camino de verdad, por el camino de justicia. Él nos instruye, Dios nos instruye a través de nuestro pastor con el pan de vida que nosotros necesitamos para que Cristo siga creciendo en nosotros y sea formado en nosotros. Para poder crecer en sabiduría y en gracia, dice Lucas 2:40, nos habla de esto. Dice, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijeron a su madre, hijo, ¿por qué no has hecho? Lucas 2:40. Dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. La gracia de Dios sobre ti. No es yo, soy sabio, tengo gracia, soy bueno en esto, soy bueno en lo otro. Es Dios en ti, Dios sobre ti. Somos solamente un instrumento de Dios. Y Dios va a hacer en nosotros solo lo que nosotros somos capaces de permitir dejarle a Él hacer. Dios nunca va a venir a tu vida a querer hacer algo que tú no quieres que haga. Así es Dios, de respetuoso, de amoroso, que Él viene y no te forza nada. Pone en ti el sentir. Dice su palabra que Él pone en nosotros el querer como el hacer. La cosa es, ¿lo quieres hacer o no lo quieres hacer tú? Porque Él hace su parte, despierta en ti el deseo de ir a orar, el deseo de ir a evangelizar, el deseo de ir a un hospital, a hablar de su obra, de su hijo. Tú lo quieres hacer. Porque Él dice que ha puesto sobre ti su gracia y su sabiduría. Y a veces nosotros tenemos temor y Satanás usa eso. Satanás usa el miedo para bloquearnos, para que la obra de Cristo no siga avanzando. Pero créeme, hermano, que si tú no lo haces, otra persona lo va a hacer. Pero lo que Dios quiere hacer, se hace. Él simplemente nos quiere hacer partícipes de su gloria y nos quiere dar la oportunidad de ir y sembrar. Es emocionante. Te llena, hermano. Cuando tú hablas con alguien y que cuando tú le presentas a Cristo a alguien, te llena. Eso te da vida. O sea, a veces tal vez tú estás en un momento donde digas, wow, no sé, me siento seco, no sé qué está pasando, no tengo ganas de buscar a Dios. Ve y evangeliza a alguien. Y vas a ver cómo te llenas, cómo te sientes conectado con Dios otra vez y te asombras que cuando tú eres dependiente más de Dios, Dios viene y te llena y te usa. Pero es solamente a través de la gracia y misericordia de Dios que Él ha puesto su gracia y su favor sobre ti. Esos son los cambios que Dios hace. Otra cosa que sucede cuando Cristo está en ti en esta segunda etapa es que Dios te da hambre y sed de justicia. Cristo en ti te hace sentir hambre y sed de justicia. Veamos lo que dice Lucas 2, versículos 48 y 49. Dice, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre. Eso sucedió, para darles el contexto, de que Jesús se le había perdido a su papá y a su mamá. De 3 días de camino se dieron cuenta que no estaba con ellos y regresaron y lo encontraron en el templo enseñándole a la demás gente. Dice, cuando lo vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Eso es lo que provoca Cristo en ti. Te olvidas de todos los negocios del mundo y comienzas a ponerle prioridad a los negocios del Padre. Que va a haber evangelismo, ahí estás.
Que va a haber vigilia, ahí estás. Que hay casa de oración, ahí estás. Que hay servicio el viernes y el domingo, ahí estás. Que hay reunión de matrimonios y eres casado, ahí estás. Cristo en ti hace esto, este cambio, de que te da hambre y sed de buscar donde está la palabra de Dios, donde está su justicia, donde está su verdad. Si tú, cuando hablan de vigilias, cuando hablan de evangelismo, cuando hablan de cosas que vamos a hacer en la iglesia, haces caso omiso de eso, ten cuidado, porque no es normal. Quiere decir que Cristo en ti está estancado. Si tú ya tienes años en la iglesia, hermano, y tú no eres partícipe de todo lo que la iglesia hace, que entendiendo bien, no son algo que nosotros nos motive personalmente, sino que es algo que viene de parte de Dios. Si tú no vienes, hermano, si tú te da por igual el ser partícipe en todo lo que Dios está haciendo, hermano, necesitas recapacitar, porque eso no es normal. Dice su palabra que Cristo, cuando Cristo crece, para esta edad dice que Jesús tenía como 12 años, cuando Él estaba ya enseñando, predicando y todo. O sea, Cristo en nosotros, cuando Él empieza a crecer, cuando Él comienza a llegar a esa edad donde ya comienza a ser maduro, comienza a tener decisiones propias y todo, es como que tú le has dado la libertad a Jesús. ¿Y sabes qué? Tú gobierna mi vida, Señor. Tú guíame, ¿qué quieres que yo haga? Muchas veces nosotros venimos, oramos acá enfrente o en tu casa, donde sea, y decimos, Señor, úsame donde tú quieras. Y vienen y te dicen, hermano, ¿puedes recoger aquí la basura, por favor? ¿Y eso qué? No, porque póngame a hacer algo mejor. Hey, estás diciéndole a Dios, Señor, úsame, lo que quieras. Todo lo que se hace para el Señor es un privilegio. Alguien más lo puede hacer y con amor y con gozo. Pero Dios te ha dado la oportunidad a ti que tú seas el que seas lleno de gozo de parte de Dios por el hacer las cosas que Él te ha mandado a hacer. Entonces es para analizar esto, hermanos. De verdad, este cambio que Dios hace interno de despertar hambre y sed por Él, es necesario hacerle caso. Porque eso te da vida, eso te llena. Así que si tú, hermano, estando ya tienes años en la iglesia y no te gusta, yo entiendo cuando hay personas que trabajan normalmente ciertos horarios y es difícil venir a ciertas cosas, es entendible, ¿no? Porque tienes un trabajo, pero si tú dices, vamos a quedar en la casa y una película, no, voy a ir a comer con los amigos, y haces caso omiso a esa hambre y sed que Dios ha puesto en ti, ten cuidado, porque ¿qué pasa con la gente que tiene mucha hambre y que no es capaz y que nunca come nada? Se mueren. Y eso no es casualidad de verlo en una manera física, es algo que Dios habla en mi vida. Cuando tú tienes hambre, tú eres capaz de todo, hermano. En lo físico, si tú tienes hambre, tú eres capaz de ir y decirle a alguien, hey, dame, por favor. Hasta hincarte tal vez, rogar que te den algo de comer. Pues yo creo que hay gente, o he escuchado y he visto casos donde la gente hasta roba porque tiene hambre. Matan porque tienen hambre. Y nosotros tenemos hambre de Dios, que es Él el que pone en nosotros esa hambre, esa sed de justicia, y hacemos caso omiso. Estoy seguro, hermano, que si tú no haces caso a lo que Dios te habla, va a venir una muerte a ti. No física, espiritualmente, que es peor. Que es peor. Porque se acaba toda la esperanza para ti. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés que aún hay esperanza para los que están entre los vivos. Solo para los que están entre los vivos. Si ya estás muerto, se acabó. Aunque desees, aunque anheles, aunque extrañes, aunque quieras, incluso en tal te vas a dar cuenta que estás muerto. Entonces, vamos a seguir. Dice, Cristo en mí, la tercera manera que se manifiesta, o la tercera etapa de Cristo en mi vida es que se manifiesta externamente. Y es lo que veíamos en el embarazo, ¿no? Que habían cosas que eran internas y que luego vienen a ocasionar cosas externamente, ¿no? Que se crecía el vientre,
los pechos de la mujer comienzan a subir cambios, comienzan a tener el proceso de poder dar leche para amamantar a sus niños y lógicamente también están las marcas que quedan después de haber dado a luz a los hijos. O sea, estos cambios no pueden haber cambios, o Cristo no puede hacer cambios externos en tu vida si tú no dejas que Cristo haga los cambios internos. No se puede. Porque lo puedes hacer, puedes fingir amar a alguien, puedes fingir querer a alguien, pero va a ser probado. Va a ser probado. Va a haber un momento en tu vida donde vas a reflejar lo que exactamente sientes por esa persona. Entonces es necesario, esta es la tercera etapa, que después de que Cristo ha hecho cambios internos, viene esta etapa donde Cristo hace cambios externos y que se manifiestan y que tú no los puedes tapar. No puedes. La gente se da cuenta. La gente se da cuenta. Y dice, vamos a leer, dice en Lucas capítulo 2, versículos 51 y 52. Dice que Jesús descendió con sus padres, descendió Jesús con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Al principio era sabiduría que viene de Dios para poder entender lo que Dios quiere, y en esta etapa es ahora sabiduría hasta para con los hombres. Y tú te puedes dar cuenta, hermano, si tú estás en esta etapa, tú te puedes dar cuenta de la manera de que ahora tú, cuando vas a tomar una decisión en tu vida, tú ya no te dejas llevar por lo que estás viendo, que está sucediendo, sino que tú te dejas llevar por lo que Dios dice que tienes que hacer. O sea, ya es una sabiduría donde tú piensas y analizas lo que vas a hacer antes de hacerlo. Y todo lo que tú haces, dices, ok, necesito hacer esto de esta manera, porque la gente está al pendiente de ti y tú necesitas glorificar a Cristo. Si tú estás en esta etapa donde tú ya entiendes esto, hermano, tú sabes que cada acción que tú haces trae una consecuencia en la vida de las demás personas. Si tú eres una persona que maldice, mucha gente por tu culpa va a perder la oportunidad de amar a Dios, de estar con Cristo, y vamos a entregar cuentas de eso. Si tú eres una persona que eres de bendición, mucha gente que tal vez tú ni siquiera en tu vida te vas a dar cuenta que ocasionaste una repercusión en ellos, van a ser alcanzadas por Dios. Y nos vamos a llevar muchas sorpresas cuando estemos enfrente del trono de Dios y diga, hermano, ven, toma esta recompensa por esto, que tal persona hizo esto y alcanzó muchas almas, tal vez más que uno, porque vio el testimonio que tú dabas de Jesucristo. Y tú vas a decir, hey, Señor, pues yo no hice nada. La manera que tú vivías, la manera que tú dirigías tu vida con sabiduría y con gracia, la manera en que tú dejabas que Dios fuera el que tomara la decisión por ti, es lo que ocasionó esta repercusión de acá, que sirvió para que esta persona glorificara el nombre de Cristo. Tal vez más que uno. Como pastor cuenta su historia de que su amigo lo llevó a la iglesia, y su amigo, ¿dónde está? No sabemos. El amigo tal vez ni sabe lo que sucedió con pastor. ¿Cuántas almas no ha ganado pastor para Cristo? Y si esa persona antes de morir o lo que sea logra aceptar a Cristo y va al cielo, ni se imagina la recompensa que tiene por causa de nuestro pastor. Y nosotros vamos a llevar muchas sorpresas cuando nosotros veamos que gente que está en el cielo fue impactada por la manera en que nosotros vivíamos y la recompensa que Dios tiene para nosotros. Es una responsabilidad muy grande, porque no solo es eso, sino que es el otro lado opuesto, donde todo lo que tú haces también puede repercutir de mala manera en la gente y apartarse de Dios. Yo conocí a una persona en el trabajo que venía y me hablaba antes de conocer de Cristo acá en la iglesia. Venía y me decía, hermano, me decía, oh, Tato, que me dicen Tato en el trabajo, me decía, Tato, mira, busca de Dios, arrepiéntete de tus pecados. Pero yo sabía quién era ella. O sea, criticaba a toda la gente. Me ponía en mal a mí con los dueños sin haber yo hecho nada. Y me decía, yo soy cristiana. Y yo, no, para ser así mejor nada.
yo estaba siendo condenado por las acciones de ella. Yo no quería saber nada de Dios. Yo decía, yo no hablo malas palabras, yo no ando poniendo en mal a la gente, al contrario, busco soluciones para ver cómo los puedo ayudar y no ponerlos en mal con los dueños. Yo decía, ¿y ella? Se inventaba un montón de cosas con tal de quedar bien con los dueños y ganar posición. Pero no sabía el daño que me estaba haciendo a mí. Y ni siquiera solo a mí, sino toda la gente. Porque yo escuchaba los rumores, yo escuchaba, no, estos cristianos no, estaban vendiendo un testimonio falso de quién es Jesucristo en realidad. Yo le digo, Señor, líbrame de ser alguien así. Y que antes vienen y me hacen cosas o situaciones donde están queriendo sacar el lado malo de mí. Satanás usando a la gente. Yo entiendo y digo, ok, no son ellos. Satanás está usando a ellos para sacarme a mí de mis casillas y que yo cause un daño en ellos y en los demás. Y a veces la gente ni siquiera sabe lo que está diciendo. Al día siguiente ni se acuerdan de que te dijeron algo. Pero Satanás está usando esa situación para que tú des un mal testimonio y que la gente sea arrasada y que sea llevada al lago de fuego. Por tu mal testimonio. Entonces, eso es algo que Dios hace, comienza esa manifestación de la sabiduría y la gracia de Dios para con los demás. Que cada cosa que yo digo, que hago, tiene que tener una repercusión buena y de esperanza y de fe para los demás. Y ahí en esos mismos versículos habla acerca de estar sujetos también. Jesús dice que regresó a Nazaret y se sujetó a sus padres. Es algo que el pastor nos ha enseñado, sujetarnos a las autoridades espirituales que tenemos. Si estás en esta etapa y Cristo está en ti y Cristo empieza a manifestar en tu vida una sujeción a tus autoridades. Y no solo en la iglesia, sino también en los lugares donde tú estás trabajando, en la escuela. En todos lados el pastor nos ha enseñado esto. En todos lados donde vayamos hay alguien que está ahí que es la autoridad. Y a quien tenemos que respetar. Gracias a Dios, yo la verdad, hermanos, yo estoy agradecido con mi iglesia, estoy agradecido con Dios, porque aquí donde estamos, Dios nos ha dado autoridades que en lo personal, y yo sé que muchos de ustedes o los que han tenido la oportunidad de convivir con hermano José Luis, con Gerso, con Israel, con hermano Leo, hermano Miguel y sus esposas y sus parejas, Becky, con toda la gente que Dios ha puesto como líderes en la iglesia, ha sido de mucha bendición para mi vida. Me han guiado por el camino correcto. Me han enseñado a amar a Dios. Y dirás tú a veces, pues es que no tengo la oportunidad de hablar con ellos. Pero has visto su accionar. Has visto cómo ellos hablan. Has visto cómo ellos tratan a la gente. Has visto en alguna oportunidad que has escuchado alguna conversación, has visto cómo ellos siempre están edificando y glorificando a Cristo. Y digo yo, wow, Dios me puso en este lugar. Me ha dado lo mejor que ha tenido Él y lo mejor que tiene su Hijo Jesucristo en mi vida, que ha ocasionado y que me ha mostrado que fue por su gracia y por su amor que Él me escogió para poner a Cristo en mí y que ha hecho cambios internos, que me ha alejado de cosas y de pensamientos que antes hacía y que ha provocado en mí ahora el guiar mi vida basado a la sabiduría, a la gracia de Dios, y que me ha enseñado a sujetarme a todos mis líderes y y tenerlos a ellos como superiores a mí y estar con un corazón humilde dispuesto a aprender de todos. ¿En qué etapa estás? Si tú dices, hermano, yo ya empecé a manifestar, tienes que tener parte de esto, Tienes que, te digo, conforme los años van pasando y Dios te va hablando a tu vida a través de las prédicas, de tu lectura diaria, de tu oración, de tu ayuno, Dios te va a enseñar a poder reflejar todas estas cosas externamente a través de tu comunión con Dios. Y Cristo creciendo en ti te va a llevar a sujetarte a tus líderes. Pastor nos ha dicho, dice el pastor, la persona que más miedo me da es la persona que es obediente. Porque dice, si le digo que haga algo malo, lo va a hacer. Y el que es responsable de eso es él. Y así sucede en los trabajos seculares. Si alguien de acá es encargado de alguien y viene y le dices, hey, mira, haz esto. A veces si es una persona que está bajo tu cargo y es una persona obediente, va y lo hace.
O a veces te vienen y te mencionan, hey, pero creo que está mejor así de esta manera, ¿no? Haz lo que te dije. Y van y lo hacen mal. Bueno, lo hicieron de la manera que tú le dijiste. Y cuando tú vas enfrente del jefe, ¿qué dices tú? Él lo hizo mal. Yo le dije que no lo hiciera así. Aún así haya sido tú, con el quien habla y al quien le llama la atención es a ti, tu jefe. Porque el otro solo está obedeciendo lo que tú le estás diciendo. Entonces, esto, hermanos, manifestar una sujeción a nuestras autoridades es de suma importancia. Es algo que nosotros debemos manifestar en nuestra vida, dando testimonio de lo que Jesús hacía. Jesús se sometía a sus padres, a sus autoridades. Luego veamos otra de las cosas que uno comienza a experimentar en los cambios que se ven externos es a través de la llenura del Espíritu Santo. Jesús te hace que seas lleno del Espíritu Santo. Jesús en ti provoca esta llenura del Espíritu Santo. Veamos qué dice Lucas capítulo 4, versículo 1. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Es Cristo lleno, nos llena del Espíritu Santo. Cristo en nosotros nos hace tener esta llenura. Porque ¿qué crees? Aquí dice que Jesús fue llevado al desierto, pero nuestra vida, nosotros vivimos en un desierto. Todo el tiempo estamos teniendo pruebas, tribulaciones. No hay alimento. O sea, si tú no trabajas, no hay dónde vivir y no tienes alimento. En un desierto, si tú te pones a pensar, ¿qué hay en el desierto? No, creo que no puedes ni sembrar ahí, no puedes ni sembrar. ¿Y conseguir comida dónde? ¿Conseguir agua dónde? Es como una dependencia, por eso Dios llevó al pueblo de Israel a Egipto, al desierto, para que hubiera una dependencia total de Dios. Y si nosotros nos damos cuenta, hermanos, y si tú ya has llegado a entender esto, todo lo que tenemos proviene de Dios. Y así digas tú, oh, no, es que yo soy bien fuerte, soy bien bueno, haciendo esto, haciendo el otro. Dios provee todo. Porque si Dios quisiera, te mueve una venita en el cerebro, como pasó con Nabucodonosor, y se acabó. Como animal, dice que andaba Nabucodonosor. Es Dios teniendo el cuidado de nosotros, Dios proveyendo todo lo necesario, es Dios a través de su presencia, de su esencia, que da todo lo que nosotros necesitamos. Solamente de Él proviene todo y es Cristo, la llenura del Espíritu Santo, la que nos permite poder también manifestar los frutos del Espíritu Santo, que es lo más importante. Cuando tú empiezas a amar sin querer amar, porque pues así es Dios, no eres capaz de contener el amor de Dios en tu corazón. La palabra de Dios dice que su amor es tan grande, tan alto que no podemos ir arriba de Él, profundo que no podemos ir abajo de Él, tan ancho que no podemos salir afuera de Él. Imagínate tú queriendo contener ese gran amor en tu corazoncito. No puedes. No puedes contener ese tanto amor. Es inevitable que el amor de Dios se derrame de ti hacia los demás, porque es más de lo que tú necesitas. Y toda la gente lo siente. Toda la gente siente el verdadero amor que está proveniendo de Dios hacia ellos. Saben que no es un amor fingido, que no es un amor con interés, que no es un amor que está buscando un beneficio para ti. Es inevitable, hermanos. Yo me sorprendí de lo que Dios hizo en mi vida. Durante el tiempo que yo recibí a Cristo y estuve aquí viniendo a la iglesia y trabajaba en la compañía donde estoy, éramos como 17 personas afuera en la bodega que compartíamos y convivíamos todos los días. Y los 4 que éramos supervisores, como perros y gatos. Nadie se podía ver al otro, poniendo en mal uno al otro, con tal de estar por encima. Yo sufría un montón con esa situación. Estaba llegando a un punto donde dije, no, yo no quiero ser como ellos, yo me voy a ir de la compañía, porque no puedo. Y es bien difícil que vaya a recibir ataques de todos y por amor a Dios, por hacer lo bueno. Y decía, no, me voy a ir. Pero después así de la nada surgió un versículo, el versículo donde dice que no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de las regiones celestes. Esa es nuestra lucha.
Entonces yo entendí y dije, bueno, si Dios me pide a mí que lo ame a Él sobre todas las cosas, con mi mente, con mi alma, con mi corazón, con mis fuerzas, y que después ame al prójimo, es porque Él lo quiere en ese orden. Primero Él, con todas mis áreas, y después voy a ser capaz de amar a esa persona. No puedo antes. No puedo, yo lo intenté. Pero cuando ya entendí ese versículo que Dios habló a mi vida y me abrió mis ojos y entendí que esa persona no es la culpable, sino que es Satanás usando demonios, espíritus huéspedes que están haciendo que venga hacia mí para insultarme, para engañarme, para hablar de mí mal, dije, ok, no es contra Él. Y entendí que mi lucha no era contra Él como carne y sangre para ponerme a pelear con Él. Doblaba mis rodillas en la casa y le pedía, Señor, ten misericordia de Él. Así como hiciste con el hombre de Gadar, que lo liberaste de legiones. Y yo sé que tú tienes el poder para hacerlo. Yo sé que tú eres capaz de liberarlo, Señor. Ten misericordia de Él. Y hasta sufría verlo ahora así. No llegué a ser el mejor amigo de Él, pero me dolía verlo así. Ese es amor. Ese es amor. Me dolía verlo así. Me llevaba a doblar mis rodillas y orar por Él. Y todo se calmó. Nunca recibió a Cristo, pero se calmó. Dios vino, hizo su parte. Muchas veces me usó a mí para evangelizarlo, pero su corazón estaba endurecido. Y la palabra de Dios nos enseña que de un corazón duro Dios saca de ellos lo que hay en ellos. Hermano, si tú estás aquí esta tarde, es porque Dios vio en tu corazón el deseo de ser alguien más, que no estabas contento con lo que tú eras, que Él te manifestó a través del conocimiento y la convicción del Espíritu Santo que eso que tú estabas haciendo no era para lo que Él te creó, y que Él tenías aquí preparada ya la vida y el propósito que Él tenía para ti. Y tú respondiste, así como María, dijiste, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que conforme a tu palabra. Y si estás en esta etapa, hermano, donde estás manifestando los frutos del Espíritu Santo, yo te insto a que sigas cultivando tu relación con el Espíritu Santo. La única manera de poder dar los frutos del Espíritu Santo es a través de la comunión con el Espíritu Santo. Es frutos del Espíritu Santo. No es fruto tuyo. Si tú dices, hermano, pero es que no me cuesta ser paciente con la gente. Fruto del Espíritu Santo. No tuyo. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Está el fruto del amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la templanza y la mansedumbre. Todos los frutos los necesitamos, hermanos. Si tú dices, es que yo no soy paciente, pues sigue orando a Dios. Sigue tu comunión con el Espíritu Santo. Te sorprenderás que Él lo va a hacer. ¿Ya? Sigue confiando en Él. No en tus fuerzas. Y si tú le pides, acuérdate que tú le pides paz al Señor, te va a traer problemas para que pruebe tu paz, a ver si de verdad tienes paz. Si tú le pides paciencia, más problemas, situaciones difíciles. ¿Cómo vas a ser paciente? Es como dijeras tú, Señor, hermano, yo quiero aprender a nadar, pero no te vas a la piscina y estás en tu casa nomás haciéndole así. Pues no, si necesitas nadar, tienes que irte a meter a la piscina para que aprendas a nadar. ¿Quieres ser paciente? Dios te va a meter en una situación difícil donde hay un montón de problemas para que tú seas paciente. Es esa manera. Si tú quieres ser una persona llena de amor, te va a meter en situaciones con gente y que tal vez tú los tomabas como enemigos, y Dios a través de esa situación, esa prueba con esa persona, te va a enseñar a amarlo. Si tú le pides gozo, ¿qué crees? Enfermedad, tribulaciones. Gózate en las situaciones difíciles. Que Jesús hacía, hermanos. Jesús no disfrutó ser crucificado en la cruz, pero su gozo de Él era saber que eso nos iba a dar salvación a todo el ser humano. En sus tribulaciones Él encontró el verdadero gozo, que era saber que eso iba a permitir que todos tuviéramos acceso a estar con el Padre para siempre. Ser uno con Él, así como Él es uno con el Padre.
Ese era su propósito. Entonces, si tú quieres gozo, hermano, te digo, vas a ser probado y vas a ser metido en situaciones donde tú vas a tener que probar que de verdad tienes gozo. Y ahí es donde el Espíritu Santo saca a flote tu gozo. Es el gozo que necesitamos. El gozo que no viene de problemas, sino el gozo pues es un gozo, una felicidad falsa que tú la tienes porque estás estable. Tienes dinero, tienes trabajo, tienes salud y estás feliz. Porque crees tú que ese es el gozo, ¿no? El gozo del Espíritu Santo es a través de todas esas situaciones difíciles. ¿Ya? Tu fe, dice el fruto de la fe va a venir. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero es el oír la palabra de Dios de una manera directa de parte de Él. No de estar escuchando lo que le dijo Dios a alguien más. ¿Qué te dice Dios a ti? Aquí, en esto. ¿Qué habla Dios a ti? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando tú la lees y tú estás oyéndote a ti mismo lo que Dios está diciendo para tu vida, lo que Él tiene preparado para ti. Es la comunión con el Espíritu Santo la que te va a traer fe, templanza y mansedumbre. Es conocer a quién es Jesús, la manera que Él actuó, la manera que Él hablaba, la manera que Él se dirigía con toda la gente, la compasión que Él tenía. Te va a hacer una persona mansa. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, que era sobre toda la gente, se humilló a sí mismo, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no voy a ser manso? ¿Por qué yo voy a mantener mi orgullo, mi altivez y creerme mejor que alguien más? No, los frutos del Espíritu Santo es la manifestación gloriosa de que Jesucristo está haciendo algo en tu vida. Si no, no se puede. Tú, te digo, puedes ser falso y hacer cosas, pero no va a ser lo que Dios quiere. Entonces necesitamos esa llenura del Espíritu Santo que nos haga llevar a dar los frutos del Espíritu Santo. Pero solo se puede a través de la comunión con Él. No hay manera de saltarse eso. No puedes saltártelo. Es necesario para la vida de cada uno de nosotros como cristianos. El estar lleno de Dios te va a ayudar a superar muchas pruebas que va a venir de parte de Satanás. Veamos lo que dice Lucas 4:13, dice: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, acuérdense que fue tentado Jesús por el Satanás en el desierto, dice, se apartó de él por un tiempo. Y nosotros queremos que Satanás se vaya de una vez de nuestra vida. Él va a estar atacándonos constantemente. Ahí va a estar, se va por un tiempo, pero va a regresar. ¿Y qué crees? Si no te encuentra en comunión con el Espíritu Santo y no te encuentra que Jesús siga creciendo en ti, agárrate. Porque vas a ser como esa persona que edificó su casa sobre la arena. Y que cuando venga, adiós. Y si la hiciste sobre la roca, va a volver a venir más después para ver si todavía sigues sobre la roca o ya te moviste para la arena. Y te moviste para la arena, adiós. Yo me sorprendo mucha gente que yo he conocido que ama a Dios o decía amar a Dios y que yo fui testigo de su entrega y su amor por Dios y cómo hacían las cosas. Hoy día se han apartado del Señor. Porque esto, hermanos, es una comunión eterna. Tú, como ser humano, necesitas estar conectado al Espíritu Santo en este tiempo porque el único que está aquí en la tierra ahorita es el Espíritu Santo de Dios. Cristo está en ti, pero el Espíritu Santo de Dios está moviéndose por todo alrededor. Jesús dijo, les conviene que me vaya, porque va a venir la promesa del Padre, el que va a estar con ustedes en todos lados, donde quiera que vayan, para siempre. Entonces, el Espíritu Santo es el único. Y si nosotros no tenemos una relación con el Espíritu Santo, o si la tenemos y la descuidamos, ¿y era el pastor? Ishkamik. O sea, no es algo temporal, es algo para siempre, hasta que Cristo venga. Porque cuando Cristo venga, vamos a ser glorificados. Y traemos en un cuerpo nuevo, incorruptible.
Nuevamente, nuevo corazón, un corazón y un cuerpo y un espíritu semejante al de Dios. Okay, y vamos a ver la siguiente, o sea, es en esta misma etapa otras cosas que el Señor manifiesta externamente son que a través del Espíritu Santo Dios nos da el poder de tener la habilidad y el don de hacer milagros, prodigios y señales que glorifican a Dios. Tal y como Jesús lo hizo, Jesús después de volver del desierto iba a infinidad de milagros que habla la Biblia acerca de los que Jesús hizo. Y estoy seguro que no pusieron todos los que Él hizo. Hay más. Pero veamos qué dice Lucas capítulo 4, versículo 40 y 41. Dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él y Él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. Y también salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero Él reprendía y no les dejaba hablar porque sabía que Él era el Cristo. Esto es otra manifestación de lo que quiere hacer Dios en nuestra vida externamente. Hermanos, y tú tal vez podrás decir, no, pero yo he orado por la gente y la gente no se ha sanado. Pero no dice que solo es sanidad, dice milagros. Y el milagro más grande que Dios puede hacer es cambiar el corazón de un ser humano de piedra a un corazón de carne. Y que tú, como decía hace rato, seguramente ni siquiera sabes lo que tu testimonio ha hecho en la vida de otra gente. Entonces, cuando tú amas a Dios y tú vives de una manera que Dios le agrada y vives manifestando a Cristo en todas tus acciones, en tu manera de hablar, de actuar, de ser, y mucha gente es impactada por ti, y hay gente que tal vez recibe a Cristo sin que tú lo sepas, Dios se usó para hacer ese milagro. Y tal vez ni te dices cuenta tú. Hay gente, cuando mi esposa estuvo enferma hace años, que tuvo artritis y no era capaz de caminar y pasamos una situación muy difícil durante 1 año y medio. Cuando salimos de esa situación, muchos hermanos que están acá aún se acercaban a nosotros y nos decían, hermano, pensé que no le ibas a librar, que te ibas a rendir por esa situación difícil. Hermano, lo que yo vi que hiciste con tu esposa me motivó a echarle ganas, a ser mejor persona, a dar mi todo por Dios. Y yo no sabía eso. Y Dios me permitió que ellos vinieran conmigo y me dijeran, para que me diera cuenta el impacto que yo hago con mi estilo de vida hacia la gente. Y eso porque la gente me dijo, pero yo estoy seguro que hay gente que miró cosas y no me dijo, pero fue Dios el que me dio a mí la fuerza para poder salir adelante. Fue Dios el que dio la fuerza a mi esposa para salir de esa situación. No fui yo. Pero ese es eso que nosotros, dice la palabra de Dios, que Dios nos ha llamado a hacer, y dice Jesús que vamos a hacer cosas aún más grandes que las que Él hizo. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad, hermanos, de manifestar a Cristo en todo momento. Y es a través de Jesucristo que nosotros somos capaces de hacer milagros y prodigios y señales, y que no son solo cosas que podemos hacer, traer sanidades físicas a la gente. Me ha tocado situaciones donde he orado por mis hijos y la enfermedad se ha ido en ese mismo instante. Yo digo, wow, Señor, es Él el que puso en mí el deseo de orar por mi hijo, y es el Espíritu Santo de Dios y es Cristo en mí el que trajo la sanidad. No fui yo, pero fui un instrumento usado por Dios, que obedeció a orar por mi hijo, a orar por una persona. Y eso quiere hacer Dios con todos. Hermanos, muchos de nosotros aún tenemos miedo de orar por la gente. Dios quiere traer sanidad, restauración a alguien, y pone en tu corazón que ores por esa persona, y te acobardas. Y no dejas que Cristo sea manifestado. Porque créeme, tú vas y oras, y si Dios quiere hacer la obra, lo hace. Y no es porque tú estés santo o purificado. A Dios le plació traer sanidad a esa persona para que el nombre del Hijo sea glorificado. Entonces necesitamos nosotros tener estas manifestaciones externas. Pero créeme, hermano, en la etapa 4 que voy a hablar ahorita es que esas manifestaciones externas van a traer consecuencias a tu vida.
el manifestar a Cristo en tu vida, cuando ya llegas a esa etapa donde ya pasaste el entender que Dios te escogió para que pudieras tener a Jesucristo en tu vida y ya llegas a esa etapa donde ya entendiste que todo tiene que ser liderado por Dios para que seas lleno de gracia y sabiduría, y entendiste que ya comenzó a hacer cambios internos donde ya has perdido el amor a muchas cosas que hacías a escondidas, y que luego ves que comienzas a manifestar a Cristo ya de una manera externa donde ya no eres capaz de controlarte, que ya quieres orar por cualquier persona, que ya quieres hablarle a cualquier persona de Dios, que cualquier reunión que tienes andas buscando la manera de cómo meter a Cristo en esa conversación, de que cuando te invitan a un lugar tú quieres ir pero solo para enseñarles a Cristo en tu vida. Cuando tú llegas a todas esas etapas, hermano, comienzan a haber un montón de consecuencias en tu vida, y que para tus ojos o para el ojo del ser humano pueden ser consecuencias malas, pero si lo ves de la manera que tiene que ser, es una consecuencia buena. Veamos, dice, una de las consecuencias que tenemos es, por ejemplo, Juan 10, capítulo 10, versículos 31 y 32. Juan 10, versículos 31 y 32. Dice la palabra de Dios así. Dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras he demostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Hermano, cuando tú comienzas a reflejar a Cristo, mucha gente te va a odiar. Mucha gente te va a perseguir. Va a haber persecución. Mucha gente que incluso tal vez en el trabajo van a querer que te corran, porque les incomoda que la presencia de Dios esté ahí, que se sientan mal de su pecado. Cuando tú empiezas a manifestar a Cristo, una de las consecuencias es esto. Mucha gente va a querer que te vayas de su vida, porque aman más las tinieblas que la luz, y que ven que cuando están en la luz, sus obras malas son manifiestas. Vas a recibir rechazo, vas a recibir burla, vas a recibir escarnio. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en las bienaventuranzas? Bienaventurado el que por mi causa fuere vituperado. O sea, si lo ves de tus ojos físicos, tú puedes decir, no, yo no quiero que me traten mal, yo no quiero que me rechacen, yo quiero estar con todos los grupitos, me gusta este grupito, me gusta el otro grupito. Si los ves en tus ojos seculares, pero cuando tú los ves con los ojos de Dios, dices tu gloria a Dios, porque soy diferente, porque Dios me ha cambiado y me ha traído a este punto donde yo ya no soy partícipe de las tinieblas, sino que amo más la justicia de Dios, amo más la luz. Esas son las consecuencias que vamos a sufrir, hermanos. Vamos a sufrir burla, escarnio, van a hablar mal de nosotros, te van a rechazar, pero gloria a Dios. Cuando tú empiezas a ver eso, hermano, estás haciendo las cosas bien. Pero asegúrate también que te rechacen no por ser chismoso o por estar armando problemas o por estar hablando mal de la gente o por estar de hostigoso, sino que asegúrate de que te están rechazando o se están apartando de ti porque tú amas a Dios y que ellos se sienten confrontados con la palabra. Pero que tarde o temprano lo que han pasado o el testimonio que han visto de ti va a traer una repercusión buena para su vida de ellos. Cuando ellos puedan ser alumbrados por la verdad, van a decir, oh, por eso aquella persona era así, porque Dios espera de mí esto. Y en ese momento te van a usar como ejemplo para ellos vivir su vida, después de que te rechazaron. Y eso es lo que espera Dios de nosotros. Entonces, otra de las consecuencias que trae el manifestar a Cristo, que es buena, está en Juan 10, versículos 41 y 42. Dice, y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Eso es lo que va a suceder. Cuando tú sigues manifestando a Cristo sin importar lo que la gente hable de ti o lo que la gente diga de ti, mucha gente va a venir a Cristo por lo que han visto que tú eres capaz de hacer por Cristo. Que tú fuiste capaz de soportar, así como Él hizo en la cruz, capaz de soportar toda burla, todo escarnio, que le escupían, que le quitaron sus vestiduras. Él fue capaz de soportar todo eso. Después vino con visión a la gente de pecado y ellos
reconocieron que este de verdad era el Hijo de Dios. Y esto va a suceder con nosotros, hermanos, cuando nosotros avanzamos en el crecimiento de Jesús en nuestra vida. Mucha gente va a ser alcanzada. Mucha gente se va a burlar de ti, pero mucha gente va a ser alcanzada. Pero necesitamos ser firmes y estar dispuestos a enfrentar todas estas consecuencias. Está la otra consecuencia donde dice que en Juan 19, 4, Juan 19, versículos 4 y 6, del 4 al 6 dice: entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os les traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dijeron a voces diciendo: crucificadle, crucificadle. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Hermanos, vamos a morir incluso por Cristo. Vamos a ser juzgados por amar a Cristo. Vamos a ser declarados para muerte por la causa de Cristo. ¿Estás dispuesto tú a hacerlo? ¿Estás dispuesto a morir por Cristo? La gente que estaba entre la multitud era la misma gente que había sido sanada por Cristo. Mucha gente de la que nosotros vamos a dar testimonio por medio de Jesucristo que vamos a alcanzar, mucha gente que se desvíe del camino del Señor posiblemente va a pedir tu cabeza. Pero es una consecuencia buena. Yo estoy dispuesto a morir por Cristo porque he entendido que es Él la razón de todo. Él es todo, en todo y para todo. No hay nada más. Entonces, si estás dispuesto a dar la vida por alguien, tiene que ser por Él. Tiene que ser por Él. Y porque sabemos que esa es la recompensa más gloriosa, estar con Él para siempre. ¿Quién no quiere estar con Él para siempre? Por la eternidad, admirando su belleza, su compasión, su hermosura, todo lo que hay en Él. No nos va a alcanzar el tiempo. Y en una ocasión fuimos a Yosemite y estaba yo viendo una de las piedras que están ahí. Yosemite está lleno de paisajes hermosísimos. Yo admiraba un paisaje y cada vez que miraba el paisaje, miraba cierta cosa y la analizaba y decía: wow, qué hermoso está esto. Y luego volteaba a ver para el otro lado y qué hermoso está esto. Yo podía pasar todo el día viendo ese paisaje. Y cada vez que le ponía más atención, había otra cosita que me llamaba la atención y así. Imagínate cuando estemos enfrente de Cristo, que es el más hermoso de todos los hombres. El estar ahí admirándolo a Él, contemplándolo. No, aunque hubiera tiempo, no vas a sentir el tiempo. No va a haber tiempo, pero si hubiera, no te importaría. Que hubiera día, que hubiera noche, no te importaría estar ahí contemplándolo a Él. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo y estar y disfrutar eso por la eternidad, de estar con Él presente y admirando su belleza para siempre. Entonces, estas son las consecuencias de que vamos a ser sentenciados a muerte por causa de Él. Y que no te dé miedo, porque el Espíritu Santo nos va a capacitar para poder pasar esos tiempos difíciles. Él lo va a hacer. Yo antes me preocupaba, decía: ay, es que si en la tribulación y voy a sufrir, dice que será el llorar y crujir de dientes. ¿Para qué te preocupas por eso? En vez de estar perdiendo el tiempo, estar pensando en esto, sigue amando a Dios, ámalo más. No pierdas el tiempo en tonterías. Deja todo a un lado lo que está robando el tiempo y aprende a amar a Dios, que tu relación con Él se haga más fuerte, porque Él es el que te va a hacer capaz de soportar el dolor, si hay que pasar dolor, a través de esas situaciones. Y lo vemos en toda la Biblia. Todos los hombres de Dios sufrieron, todos. Yo no leo la Biblia que diga de alguien que recibió a Dios y Dios lo usó y vivió feliz para siempre. Y recibió y se fue con Él sin sufrir nada. Todos sufrieron infinidad de cosas. ¿Qué me hace a mí pensar que yo voy a ser diferente que ellos? Estoy en un cuerpo que va a sufrir enfermedades, dolores, y que de un día a otro puede cambiar tu vida. La semana pasada me empezó un dolor de estómago y pasé como 10 horas aguantándolo y ya no aguantaba, me tuve que ir al hospital y me operaron de la vesícula. Y en ese momento puede cambiar toda tu vida.
¿Y cómo está tu relación con Dios? En una ocasión yo me preocupaba de que el Señor me mostró, iba a pasar algo en mi vida, yo noté que algo estaba, no les quiero contar la historia porque es un poquito larga, pero yo sentía una incomodidad de que Dios me había librado de algo en ese momento. Una situación sobrenatural que miré y dije, wow, pero ¿por qué esto está pasando así? Y yo dije, Señor, si tú tan siquiera me mostraras de qué me libraste o por qué está sucediendo eso sobrenatural. Y me vine a la casa de oración en la mañana y me entré a orar. Y cuando estaba orando, yo le había pedido al Señor, si tú, Señor, me mostraras qué fue lo que me iba a suceder, porque yo sentía que algo sobrenatural me había guardado Dios. Y llego a casa de oración y entro y me pongo de rodillas y comienzo a orar, como normal, ¿no? Taca, 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 taca. Y después en un ratito sentí que dijo, cállate. Me quedé en silencio, comencé a ver en una visión en mi mente, una Biblia que estaba pasando un montón de hojas y se paró la Biblia en el Salmo 116. Entonces yo dije, Señor, ¿tú quieres que lea Salmo 116 para que ore basado a eso? Me levanto, abro la Biblia y el título del Salmo 116, acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Y yo le había dicho a él, ¿de qué me libraste, Señor? Entonces, en cuanto él me muestra el título del Salmo 116, me quebranté. Dije, ¿qué hubiera sido de mi esposa, de mis hijos si yo me hubiera muerto hoy? Me puse a llorar, lloré como un niño. Y luego, otra vez el Señor me dice, ¿te preocupa tu esposa y tus hijos? ¿Qué has hecho hasta el día de hoy por mí? Si te hubieras muerto, ¿qué fue lo que no hiciste por mí? Si el Señor te hiciera esa pregunta a ti, si tú te murieras hoy, ¿qué no has hecho por mí? ¿Qué no has hecho por mi reino? ¿Qué le contestarías tú? Me confrontó Dios en ese momento. Hay muchas cosas que yo tengo el deseo en mi corazón de hacer, y las he pospuesto. Yo dije, no puede seguir esto así. Me tocó tomar una decisión a mí. ¿Hago caso omiso a esa pregunta de Dios o respondo a lo que Él me está diciendo? Dije, no, yo tengo que responder a lo que Él quiere, porque de un día para otro se acabó. Y yo quiero estar satisfecho con lo que he hecho por Dios. ¿Y qué crees? Que nunca estás satisfecho por lo que haces por Dios. Cuando tú amas a Dios, nunca estás satisfecho. Siempre quieres más. Siempre quieres hacer más por Dios. Y eso es lo que yo espero de ti, hermano, que esta tarde tú tengas en tu corazón ese deseo de no estar satisfecho por lo que has hecho por Dios. Si amas de verdad a Dios, hermano, nunca te vas a sentir satisfecho con lo que has hecho. Vas a sentir siempre hambre de hacer más por Dios, hacer más por su reino. Porque por su gracia Él nos da la vida para poder ser partícipes en lo que Él quiere hacer. Y es el propósito por el cual fuimos escogidos, lo que vimos en el primer paso, que Dios nos escogió por su gracia y por su misericordia. Y ahora, ya estando en esta etapa, tienes que estar dispuesto a todo. Entonces, ¿en qué etapa de tu vida estás tú, hermano? Si tú eres nuevo, es entendible que tú estés en la etapa donde estás entendiendo apenas que fue Dios el que te escogió. Que es Dios el que te trajo y puso a Cristo en ti para que tú puedas ser cambiado. Quiero pedir a los músicos que yo quiero que reflexiones en eso, hermano, porque de verdad, yo sé que tal vez has escuchado mucho de esto. Si nos ponemos a analizar y somos honestos, todas las veces que cualquier persona viene a predicar acá, pastor o si traen un invitado especial o alguien de la casa, siempre el mensaje es tener una comunión con Dios, dejar que Cristo crezca en ti. Creo que todos lo sabemos ya de memoria, pero aún así batallamos y se nos olvida y queremos hacer las cosas por nosotros mismos. Estamos desesperados por querer avanzar en el reino de Dios cuando todo va en su tiempo, pero se tiene que hacer las cosas en su tiempo. No puedes dejar
las cosas, dejarlas pendientes, porque no sabes tú si vas a tener suficiente el tiempo que tienes para poder hacer las cosas que tienes que hacer. Deja que Cristo haga esos cambios internos, externos, y que se manifieste Cristo y que hagan consecuencias para su reino, consecuencias que tal vez para ti sean duras, pero para el reino de Dios es bendición, porque va a ser muchas almas alcanzadas por Dios. Entonces, analiza, hermano, reflexiona en tu interior. ¿En qué etapa estás tú? Y si esa etapa es la que te corresponde. ¿Cuántos años tienes conociendo a Cristo? Si tienes muchos, hermano, y aún no entiendes que fuiste escogido por Dios para glorificar al Hijo, estás en la etapa 1. No es normal. No es normal eso. Porque en lo secular, has escuchado, dice que si una mujer embarazada consume alcohol, drogas, cosas malas, repercute en el hijo. Y que el hijo sale con daños. Entonces, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estás alimentando tu cuerpo para que Cristo no sea contaminado? ¿Estás tú viendo, escuchando, hablando cosas que vienen y llenan al hijo? Porque acuérdate, vimos el video donde dice que el hijo saca sangre de la misma persona y hace su propio alimento para crecer. Cristo necesita que nosotros le demos el pan de vida, la presencia de Dios, la comunión con Dios, no estar viendo cosas que no te edifican y que contaminen a Cristo y que salga distorsionado todo. Aquí está la casa de Dios. El Padre se ha placido en escoger este lugar, esta región de Gardina, y ha puesto una iglesia acá y nos ha puesto un pastor que ama a Dios, que es conforme a su corazón y que nos instruye a amar a Cristo. Y que aquí está Dios proveyendo el pan que necesitamos para que Cristo siga creciendo en nosotros. ¿Qué necesidad tenemos de estar buscando pan en otro lado? Aquí está todo lo que necesitamos. Belén, casa de pan, donde Cristo va a salir y va a dar a luz. Este es el lugar que Dios ha escogido. Si estás en esta iglesia, nuestra iglesia, no es casualidad. No fue que me invitaron así de la nada, por suerte vine a dar aquí. Dios te escogió y escogió este lugar para que de aquí tú seas de edificación y que glorifiques al Hijo. Dice que Belén antes se llamaba Belén Éfrata, que significa el fructífero, donde salen todos los frutos, donde nunca para, donde está brotando toda clase de fruto. Esta es la casa de Dios, donde Dios te ha puesto, te ha traído y ha establecidote aquí para que tú seas fructífero, que tú des frutos del Espíritu Santo y que seas de bendición para toda la gente. Pero hoy es el día, hermano. Yo te invito de verdad, analiza tu interior. Tú te conoces mejor que nosotros a ti. Tú sabes de qué manera Dios está hablando a tu vida y es momento de analizar. El tiempo que tengo amando a Dios o el tiempo que tengo de conocer de Dios va de acuerdo a la etapa que Dios me mostró que debo estar, ¿o no? Y si tú eres una persona que tiene pocos años en el Evangelio y ya estás teniendo un montón de cambios internos, dale gracias a Dios, porque es lo que Él necesita de ti primero. Todos los cambios internos, para que después manifiestes todo externamente. No trates de acelerar el tiempo, el paso, cada cosa en su tiempo. Dios lo estableció en Eclesiastés. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de llorar, tiempo de reír. Tiempo de amar, tiempo de ser pacientes. Tiempo de tirar y tiempo de juntar. Todo tiene su tiempo. El problema es no hacerlo en su tiempo. Entonces, si tú tienes años en el Evangelio y estás en la primera, en la segunda etapa, hermano, necesitas activarte. Necesitas pedirle a Dios que te dé la fuerza para hacer las cosas. Él pone el hacer como el querer. Ya no sigas estancado. Es momento que te levantes y digas: hey, ¿sabes qué, Señor? Estoy estancado, ayúdame y sácame de ese estancamiento. Dios lo hace. Dios lo hace.
Solo necesitas tener esas palabras que María dijo: haz conmigo conforme a tu palabra. Y cuando el Señor te lo muestre, tú lo tienes que hacer. Dios hace su parte contigo y te abre los ojos y te lo muestra, pero tú tienes que decidir hacerlo y poner todo el esfuerzo y sacrificio que hay en ti para llevar a cabo lo que el Señor te muestre. Así que si tú, hermano, tú sientes en tu corazón que tú estás en una de estas etapas y tú quieres agradecerle al Señor en tu corazón, yo te invito a que vengas al altar y agradécele a Dios, porque está trabajando en tu vida y te está llevando en el tiempo correcto, y que tú has rendido tu voluntad a Dios y que sabes que estás en el tiempo correcto y que Dios te ha hablado a tu vida, y que tal vez tenías confusión o estabas pensando si de verdad estás en lo correcto. Si Dios te mostró que estás en la etapa correcta, ven y agradécele al Señor. Si el Señor te mostró que no, que tú ya tienes más años y que deberías estar en una etapa más adelante, ven y órale al Señor. Que ese es un paso de fe, hermano, que Señor, sácame de ese estancamiento. Es tu oración con Dios. Ven y agradécele al Señor, o ven y dile: Señor, sácame de ese estancamiento. Es tú y Dios. De verdad, el Señor espera que cada quien esté en la etapa correcta. Y si no lo estás, Él te va a avanzar para que estés. Y si estás muy adelantado, que quieres abarcar muchas cosas que aún no te corresponden, el Señor te va a mostrar dónde tienes que estar, y que Él lo va a hacer todo en su tiempo. Así que sé valiente, hermano, no te quedes en tu lugar. Yo personalmente estaría aquí agradeciéndole al Señor lo que ha hecho por mi vida, y que me ha traído y me ha llevado y me tiene en la etapa correcta que tengo que estar. Es un privilegio, un honor que Él me haya visto a mí, que haya puesto sus ojos en mí y que haya puesto al Hijo de Dios, Jesucristo, en mi corazón. ¿Quién soy yo para merecer ese privilegio? ¿Quién soy yo para tener el honor de tener al Hijo de Dios en mi vida? ¿Cómo yo pude tener la oportunidad de tener a Cristo en mí y que me haga esta nueva persona que yo soy? Es a través de su Espíritu Santo, es a través de su corazón, es a través de lo que Él hizo por mí en la cruz. Él me planeó en el vientre de mi madre, me formó, me llenó de bendición y me ha dado todos los recursos que existen para que yo sea la persona que Él quiere que yo sea. Que el propósito que yo tenía para mi vida, Él lo ha hecho en mí. No es casualidad, hermano, que tú estés en este lugar. Este lugar es el que Dios puso para ti como una fuente que trae pan de vida para ti, para tu vida, para que Cristo crezca en ti y sea glorificado el nombre de Dios a través de tu vida. Padre, te damos gracias, Señor, porque cuando nosotros no te buscábamos, tú, Señor, tú pusiste los ojos en nosotros y nos planeaste con un amor inmenso y merecido. Tú pusiste a Cristo en mí, oh Dios. Tú pusiste a Cristo en cada uno de mis hermanos que están acá. Bendice, Señor. Mira el corazón de cada uno de mis hermanos que están aquí en el altar, que han dado este paso de fe, Señor. Unos para agradecerte lo que has hecho en su vida y que los has tenido, Señor, en la etapa correcta, donde has estado haciendo en ellos conforme a tu voluntad, Señor, y que ellos, Padre, han aceptado y han puesto y rendido su voluntad a ti, y que han dicho: oh Señor, haz conmigo conforme a tu palabra. Y mis hermanos que están enfrente, Señor, si ellos, Señor, si alguno de ellos ha identificado que no está en la etapa correcta y que han estado estancados, Señor, tu palabra dice que tú eres poderoso, que para ti no hay nada imposible. Quita todo estancamiento, Señor. Deja que fluya tu Espíritu Santo en ellos y que quite toda barrera, toda cosa que obstruye que el Espíritu de Dios siga creciendo a Cristo en ellos. Cristo,
Que tu nombre sea glorificado a través de nuestra vida. Llénanos, síguenos llenando de hambre y sed de justicia, oh Dios. Hambre y sed por tu presencia. Hambre y sed por reflejarte a ti en nuestra vida, en nuestro hablar, en nuestra actitud, Señor, en nuestra forma de ser. Ven, Señor. Ven y toca cada corazón, Señor. Recibe el agradecimiento de tu hija. Recibe el agradecimiento de tu hijo. Porque tú lo has hecho, Señor. Fue por tu gracia, oh Dios. Fue tu misericordia la que nos alcanzó, la que nos ha hecho personas diferentes. Has depositado a tu Hijo en nosotros para ser alguien diferente, para amarte con todo nuestro corazón, para que podamos, Señor, ser de bendición, no solo para nuestras familias, sino también, Señor, para nuestras generaciones, para la gente que está a nuestro alrededor. Aceptamos ese reto, Señor, de ser juzgados por tu causa, de ser, Señor, sufrir escarnio, sufrir, Señor, que nos juzguen, que nos critiquen. Por amor a Cristo estamos dispuestos, Señor, porque tú nos llamaste para ser de bendición para ti, Señor, y para la gente, para predicar tu evangelio, para alcanzar almas para tu reino. Hoy, Señor, queremos pedirte, Padre, y agradecerte. Queremos agradecerte, Señor, por lo que tú estás haciendo en la vida de mis hermanos, por lo que tú estás haciendo en la vida de cada uno. Gracias por mostrarnos, Señor, lo que tú esperas de nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder entender, Señor, que en amarte a ti nunca hay satisfacción. Por lo que hemos hecho, siempre vamos a querer hacer más por ti, Señor. Danos la sabiduría y la gracia que has depositado en nosotros, Señor, para entender, para comprender que es más allá, que hay algo más allá que simplemente